Y muy bien amigos, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Hoy voy a hacer algo un poco distinto, como lo están viendo en este momento. Vamos a ver, voy a cambiar un poco el formato de los videos y hoy les voy a contar un poco sobre mí. Es algo que me ya habían pedido desde hace tiempos, lo había visto en los comentarios y bueno, no me había animado, esa es la verdad, no me había animado a contarles sobre mí. No soy una persona que me guste hablar mucho sobre quién soy, pero bueno, les voy a contar más que todo quién soy yo y cómo aprendí hebreo, ¿ok? Que desde ahora mismo les voy a revelar que yo sigo aprendiendo hebreo. No es que yo sepa hebreo, no, yo sigo aprendiendo hebreo, estoy en un proceso. Así que eso es importante entenderlo. Yo todos los días intento tomar de lo que veo en mi trabajo, de lo que escucho en la calle, tomo eso, intento aplicarlo en mi diario vivir, en mi vocabulario diario y así voy alimentando ese vocabulario. Bienvenidos. Muy bien, primero que todo, ¿quién soy yo? Mi nombre es Alejandro. Me voy a reservar el apellido, no lo voy a decir, pero muchos pueden ya imaginárselo, porque muchos de los videos que ustedes ven aquí los publico por el Facebook. Yo tengo 27 años, ¿sí? 27 años, nací en 1994, soy colombiano, nací en Cali. Original de Cali, Colombia. Mis padres en este momento son separados. Vivo aquí en Israel desde hace más o menos unos 5 años. 5 años, sí, 5 años. Ya estamos camino a 6 años. En octubre de este año cumplimos 6 años aquí en Israel. Y bueno, todo ha sido un proceso. Ese es lo que puedo contarles sobre mí. ¿Qué estudié? Estudié arquitectura en Colombia. Vine ya con una carrera establecida aquí en Israel. Simplemente homologué la carrera, ¿sí? Hice homologación, fui a lo que se llama Misrad Hinuch aquí en Israel, o sea, la oficina de educación, o el Ministerio de Educación, creo que esa es la traducción correcta, ¿ok? Y homologué el título aquí, mi grado, así que en este momento yo soy reconocido, mi título es reconocido aquí en Israel como arquitecto, ¿sí? Arquitecto, y según lo que dice en el diploma, porque también recibí diploma aquí en Israel, que estoy inscrito dentro de la libreta de arquitectos e ingenieros en Israel. Ok, eso es un poco sobre mí. Justamente después de acabar mi pregrado en Colombia, entonces hice lo que es la Aliyah aquí en Israel. Hoy no les voy a contar mucho sobre la Aliyah, eso lo voy a dejar para otro video, pero el por qué hice la Aliyah, ¿sí? La Aliyah, quienes no saben, rápidamente les comparto. Aliyah es el derecho que tienen los judíos, o digamos los que tienen descendencia judía, sangre judía, de volver a su tierra, a Israel, ¿ok? Eso es en pocas palabras lo que significa la Aliyah. Hice Aliyah con mi mamá, ya que es por parte de mi mamá que tenemos esa virtud o ese privilegio de estar aquí. No les voy a negar que me dio mucho miedo hacer ese cambio. No fue fácil. Vine con mi mamá y con mi hermano menor, y no fue sencillo, fue un proceso. No es fácil cambiar la mentalidad, porque una cultura es la que se maneja en Colombia, en los países, voy a hablar así, los países latinoamericanos, y otra muy distinta a la que se maneja aquí. Así que no fue fácil.
digamos, ese cambio, y cuando llegué aquí muchas cosas cambiaron, muchas cosas eran diferentes. El idioma para empezar, y es justamente lo que les voy a compartir hoy. ¿Cómo aprendí hebreo? ¿Ok? ¿Cómo aprendí hebreo? Muy bien. Un año antes de venir aquí a Israel, más o menos un año antes, comencé el proceso de la alía. El proceso de la alía no es algo no es algo de un día para otro, ¿sí? Eso es un proceso. Tienes que, digamos, quienes no saben, demostrar que tienes de verdad la sangre judía o la descendencia judía. Hay que mostrar papeles. Bueno, hay un gran trámite que se debe hacer, muchos papeleos, y pues eso tomó tiempo, un año, pero tenía la fe de que se iba a venir, porque que tú comiences el proceso de la alía no quiere decir de que sí vayas a hacer la alía, ¿ok? Pero yo tenía la fe, la convicción de que sí íbamos a venir acá, queríamos un cambio, la verdad, eh, y sabíamos que era algo bueno, ¿sí? Ya que no es un secreto que en los países latinoamericanos en este momento la situación socioeconómica no es buena, ¿sí? A pesar de que yo amo mi tierra, pero no es buena. Así que esa fue una de las razones por las cuales también quisimos venir acá. Y en ese proceso, en ese año que les cuento que estuvimos con todo este proceso de la Aliyah, dije, bueno, ¿qué me falta? Me puse a pensar y dije, bueno, el hebreo, el idioma. No sabía de verdad, yo no tenía conocimiento de qué idioma se hablaba acá en Israel. Ya tenía aquí familia, yo ya tenía aquí familia. Simplemente me contacté con un primo, empezamos a hablar, hace mucho tiempo que no lo veía, empezamos a hablar por WhatsApp, a chatear, también hacíamos videollamada. Me empezaba a contar sobre la cultura de acá, me empecé a interesar, dije, bueno, si yo voy a ir a vivir allá, yo tengo que empezar a prepararme también en el idioma que debo estudiar, voy a llegar allá y qué voy a hacer. El inglés, bueno, sí, me puedo defender con el inglés mientras me acomodo y todo, pero de todas maneras, si yo quiero trabajar y hacer lo que a mí me gusta, lo que estudié allá en Israel, pues yo veía la necesidad realmente de aprender hebreo, como fuera. Así que en ese año comencé a hablar con mi primo acá en Israel, empezamos a chatear, él me empezó a enseñar, así que así comenzó ese proceso. Empezamos a un curso muy intensivo, no intensivo, pero porque en ese tiempo yo estaba en mi último año de estudio de universidad, entonces mantenía un poco bastante atareado, muy ocupado, pero de todas maneras le sacaba el tiempo, porque de verdad yo quería aprender, le sacaba el tiempo y hablaba con mi primo, él me enseñaba, empezábamos a mirar cuáles son las vocales, cómo se escribe, empezar con la escritura, muchas cosas empezamos a hacer. Él me enseñó a leer, ¿sí? Desde que yo estaba en Colombia ya, o sea, cuando llegué aquí a Israel ya sabía más o menos leer, tenía un conocimiento básico, y eso fue gracias a ese año en el que él me enseñaba y estudiamos juntos, y la verdad fue de gran ayuda, en serio, de gran ayuda, a pesar de que pues en tema de vocabulario no aprendí mucho, pero tenía ya un conocimiento de cuáles eran las letras, ¿sí? Cómo es que sonaban esas letras, porque me las enseñó, y también un conocimiento muy básico de cómo leer en el hebreo, ¿sí? Porque también es un cambio totalmente. El hebreo y el español no tienen nada que ver la una cosa con la otra. El español es un idioma romance, un idioma latino. En cambio, el hebreo es un idioma más asiático, ¿sí? Asiático. De hecho, si tú sabes, el hebreo no se escribe de izquierda a derecha como si en el español, sino que es de derecha a izquierda. Se escribe y se lee de derecha a izquierda, cosa que también tocaba cambiar aquí en el cerebro, en la mente. Había que hacer ese switch, ese cambio. Así que no fue fácil. Entonces, como les había dicho, la primera forma, lo primero que yo hice fue aprender en ese año antes de llegar aquí a Israel, lo básico, pero realmente básico, no fue algo
que dijéramos, wow, este aprendió ya. No, no, muy, muy básico. Ya llegando aquí a Israel, entré a lo que se llama el Ulpan, ¿sí? El Ulpan, eso me lo dieron, eso hacía parte del proceso de la Aliyah, ¿sí? El país, Israel, el gobierno, nos pagaron eso, no solo a mí, me lo pagaron a mí, a mi hermano y a mi mamá, un Ulpan. ¿Qué significa Ulpan en hebreo? Ulpan significa estudio, un estudio, ¿sí? Un estudio. Ulpan no solo es estudio del hebreo, Ulpan también puede ser un estudio fotográfico, también se le dice Ulpan, ¿ok? Ulpan Tzilum, escuchado. Ulpan es un estudio. Y nos llevaron a un estudio a aprender hebreo. Eso es lo que pasa con los Olim Hadashim. Olim Hadashim es lo que nosotros éramos cuando llegamos aquí a Israel. Olim Hadashim, que son nuevos inmigrantes. Eso es lo que significa en el español Olim Hadashim. Empezamos a estudiar, fueron 6 meses de estudio del hebreo. Les conté, pero llegamos aquí a Tiberias, donde actualmente también vivimos. Tiberias es una ciudad que queda al norte de Israel, ¿sí? Norte de Israel, al lado del mar de Galilea, está sobre la orilla del mar de Galilea y al fondo se pueden ver los altos del Golán, ¿sí? Tierra que ganamos en la guerra de los 6 días, para ponerlos en contexto. Muy bien, en fin, ¿en qué estaba? Sí, entonces hicimos el Ulpan 6 meses. En el Ulpan aprendí lo básico, ¿sí? Aprendí lo básico, qué es lo básico, los verbos, cómo se conjugan, mucha gramática. Eso sí, aprendí muchísimo en el Ulpan, mucha gramática. Y eso sí, el Ulpan, como les digo, si tú quieres aprender, tienes que dedicarte a eso. No ponerse, no hacer, ir a las clases y simplemente ir a sentarse y no hacer nada, no, es tratar de entender, porque de hecho la profesora o el profesor que daba el Ulpan, pues no tenía ni idea del español, simplemente hablaba en hebreo, así que tenía un conocimiento muy básico del inglés, pero todo era en hebreo, era de hebreo, es solo hebreo, y era un poco hasta chistoso como ella intentaba explicar con un tipo de señas, con las señas, explicarnos qué significaba cada palabra, ¿sí? Era un poco chistoso también eso. Entonces, el Ulpan, sí, aprendí mucha gramática, muchas palabras, mucho vocabulario, eso se aprende muchísimo, pero es lo básico, otra vez, lo básico. Aprendí cómo conjugar los verbos en presente, en pasado y en futuro, ¿sí? Y ya está, eso fue todo. Mientras tanto, yo también empecé a buscar por internet, empecé a estudiar por mi cuenta, porque no solo es ir a unas clases y ya no, tienes que estudiar por tu cuenta, sentir el hebreo siempre lo he dicho, es un sistema, ¿sí? En el momento que tú entiendes el sistema ya estás sobrado, pues, de decir que lo entiendes y simplemente es practicarlo y ya está. Ya lo demás viene natural, de verdad que lo digo de corazón, así es. Así que después de que terminé el Ulpan, comencé a estudiar también ya por mi cuenta. Les recomiendo una aplicación que se llama Duolingo, que viene del inglés al hebreo, ¿sí? El curso está en inglés al hebreo. No está de español a hebreo, pero bueno, quienes saben inglés podemos hacer ese curso. La verdad me ayudó también muchísimo, se aprende también bastante con Duolingo. No te voy a decir que vas a salir aprendiendo hebreo, pero sí, es muy bueno también, te ayuda a practicar, ¿sí? Lo que has aprendido también en las clases cuando hice el Ulpan. Muy bien, luego del Ulpan empecé a trabajar, ¿sí? No sabía mucho hebreo, estaba en ese primer año de que, bueno, estaba despegando, conociendo una cosa a la otra. Empecé a trabajar, conseguí trabajos temporales en hoteles, ¿sí? Es lo que hay, no hay otra cosa. Si tú quieres trabajar en lo que tú quieres, tienes que saber hebreo y buen hebreo, no hay nada que hacer. Eso es así, no hay nada que hacer. Así que empecé a trabajar en hoteles, eso fue lo que empecé a hacer en ese tiempo. Y también en el hotel se aprende bastante. A pesar de que era un trabajo más de
físico de levantar cosas, limpiar, limpieza, pero a veces se tenía interacción con las personas, que con los mismos turistas que estaban ahí hospedados, decían cosas y tú escuchabas, empezar a escuchar alrededor tuyo. Eso ayudó mucho, en serio, ayudó mucho a afinar el oído, porque eso era lo siguiente: afinar el oído, entender qué era lo que decían. A veces hablaban muy rápido, era difícil, no les voy a mentir, es muy difícil al principio, porque tienes que afinar el oído para poder entonces ya cogerle el tiro, así decimos en Colombia, a la cosa. Muy bien. Después de 1 año y medio más o menos aquí en Israel, entonces me recluté al ejército, entré al ejército, ¿por qué? Primero que todo, era obligatorio para mí. Yo todavía tenía la edad en la que había que reclutarse, y aquí el ejército para todos es obligatorio, pero es algo diferente. No es un ejército como en otros países, no. Es diferente, es distinto el trato de los comandantes, la forma, una cosa totalmente distinta. Y les voy a confesar algo: de verdad, el ejército, ahí es donde realmente yo aprendí hebreo. ¿Qué es aprender hebreo? No, yo sigo, como les venía diciendo, sigo aprendiendo hebreo cada día, pero fue allí donde empecé a despegar. En el ejército realmente empecé a despegar, porque el ejército es un lugar en el que te dan un cargo, ¿sí? Te ponen en un cargo específico y sí o sí te toca hablar, sí o sí tienes que hablar, tienes que desenvolverte. De hecho, invierten en ti para que tú empieces a despegar. Te dan cursos también. Yo me acuerdo que hice un curso sobre historia de Israel, conocer un poco más sobre la cultura, estar en contacto con otros Olim Hadashim como yo, y eso ayudó mucho. De verdad que ayudó mucho. Los 2 primeros años en el ejército fueron de aprendizaje, de ir despegando. Y ya, eso fue. Al final, sin darme cuenta, en serio, en el tercer, cuarto año, ya estaba hablando y ni siquiera me había dado cuenta en qué momento entendía todo, o casi todo. Como les digo, no todo lo entiendo, pero digamos, yo puedo decir un 95% de las cosas que me dicen las entiendo, o hasta más, 98%. Ahí siempre hay un 2% de palabras nuevas que se dicen, o que de pronto se me perdieron, no las capté o no las entendí, pero el contexto de la conversación se entiende, ¿ok? Así que así fue como aprendí hebreo, y bueno, sigo aprendiendo hebreo. Les digo que cada día por lo menos aprendo 1 o 2 palabras nuevas, y las trato de aplicar en mi vida diaria, en mi conversación diaria con las personas con las que trabajo. Bueno, simplemente mi consejo es que si tú quieres aprender hebreo o cualquier otro idioma, no solo hebreo, cualquier otro idioma, tienes que invertir tiempo, esfuerzo, porque si no, no podrás aprender palabras, pero hablar lo que se dice hablar, pues muy, muy difícil, ¿ok? Y eso es todo. Y muy bien, amigos, bueno, ya les conté un poco sobre mí, un video un poco diferente. Me despido ya por el día de hoy. Nos estamos reencontrando, Dios mediante, el día de mañana. Y como siempre, con más de esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Y seguiremos con más historias en hebreo.